Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Ministerio Público investiga por presuntas irregularidades en un contrato de servicios para las elecciones generales del 2017 a la empresa Mapa Soluciones y a los ex magistrados del desaparecido Tribunal Supremo Electoral. Empresa privada asegura que por la incertidumbre que generan las elecciones de noviembre próximo, los inversionistas nacionales y extranjeros no invierten en el país. Las autoridades de salud confirman la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personal de primera línea. Bien, buenas noches a los televidentes de 11 Noticias, de Canal 11 y a los radioescuchas de Radio Visión Honduras. Tenemos imágenes de Tegucigalpa, que cumple hoy 443 años de fundación. Una ciudad que crece desordenadamente, donde no hay agua. Hay ya alguna modernidad, como los que nos pueden ver en la televisión, y a quienes nos escuchan en la radio y conocen la antañona Tegucigalpa, pues, por ejemplo, esta toma del dron esta noche en Suyapa. En la noche muy lindo Tegucigalpa, es una ciudad colocada en medio de un terreno bastante quebrado, de minas en aquel tiempo. Ahora ha crecido, hay problemas, pero también hay modernidad. Todos esperamos que siga mejorando la capital para los que vivimos aquí, y la capital es como un lugar donde la gente ha venido desde el interior. Gran parte de los que viven en Tegucigalpa, sus padres vinieron desde el interior. En el caso nuestro, mis padres vinieron de afuera. Esa es una pintura de Francisco Reyes Orozco, un joven talentoso pintor hondureño que pinta Tegucigalpa. Miren, esta es la Tegucigalpa del Centro Viejo, la Casa Presidencial, ahí el Banco Central. Esto muchos años atrás, también el centro de Tegucigalpa. Toda una historia de la que tiene la capital de la República, la capital de todos los hondureños. El Parque Central, cuando estaban aquellos Volkswagen, eran los buses en aquel tiempo. Bienvenido, buenas noches, Ivette. Buenas noches, licenciado, y muchos añoran volver a esos tiempos donde pues en la capital se podía caminar tranquilamente con esas bellas imágenes que usted también nos ha descrito esta noche. Pues conmemoramos los 443 años de fundación de esta capital hermosa, así como usted lo ha dicho, con muchas carencias, pero asimismo también con mucha modernidad. Vamos a dar inicio, pero antes veamos nuestro segundo bloque de titulares. Entre la modernidad, el atraso y falta de agua, la capital hondureña celebra sus 443 años de fundación. Cardenal Óscar Andrés Rodríguez condena la ola de violencia que sacude al país y llama a la población a unirse para buscar un mejor tiempo para Honduras. Gobierno decide mantener subsidio a la tarifa eléctrica y congelar el precio del gas LPG. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar.
Informamos inicialmente que las autoridades del Ministerio Público han tomado la determinación de investigar a la empresa Mapa Soluciones que estuvo en el proceso electoral del 2017. También las autoridades del Ministerio Público han decidido investigar a los ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral de esa fecha. El Ministerio Público comenzó con la investigación por una denuncia de oficio por el supuesto delito de fraude al gerente de la empresa Mapa Soluciones, Faustino Reyes Rodríguez, al firmarse un contrato por más de 41 millones de lempiras que pudo dar origen a un acto ilícito. A un contrato que se suscribió en el entonces Tribunal Supremo Electoral con la empresa Mapa Soluciones. A esta empresa se le dio un contrato de forma directa en base a un acuerdo de emergencia que ascendió a más de 41 millones de lempiras. Las diligencias son una importante aportación para deducir responsabilidad, en el que se investiga además a los exmagistrados del fenecido Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, Eric Rodríguez y Saúl Escobar, según los entendidos, para que el fantasma de la corrupción sea combatido de manera frontal, de tal manera que se despeje cualquier duda. Y la justicia se consigue con investigaciones rigurosas que den con los autores, tanto intelectuales como materiales, de todas las acciones que perjudican los mecanismos electorales, la democracia y que degradan el Estado de Derecho. Creen necesario que la situación vivida durante los últimos comicios y que es objeto de investigación permita verificar los contratos y si estos se apegan a lo establecido en la legislación vigente y cuya firma se hizo al amparo de una emergencia, según las pesquisas del ente acusador. Que no más actos de corrupción y no más conductas antidemocráticas o actos antidemocráticos hoy precisamente aparecen queriendo dar a entender que sí están investigando y que sí van a proceder. Las investigaciones promovidas por el Ministerio Público podrían derivar en sendos requerimientos fiscales contra los involucrados. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. El titular de la cuestionada empresa Mapa Soluciones, que estuvo a cargo de varios procesos electorales en Honduras, manifiesta que contra dicha compañía no existe ningún requerimiento fiscal, pero que está anuentes a cualquier investigación. Dado que estas acusaciones vienen desde el 2016, algunas. Entonces, como le digo, nosotros hasta ahorita no hemos tenido ningún requerimiento fiscal ni nada de esto. Es más, todo ha sido algo que hemos establecido con ellos en acuerdo para esclarecer la investigación. Se dice que estos escáneres que si le otorgaron o se le dieron al Tribunal Supremo Electoral en ese momento están embodegados y no sirvieron en el proceso electoral en ese momento. Eso mismo es lo que estamos esclareciendo con el Ministerio Público. Los escáneres transmitieron todas las actas de más de 3.000 puntos a nivel nacional y como le digo, hay de 2.000 a 3.000 testigos porque se capacitó más gente que los utilizaron y vieron su funcionamiento. En nuestros informes técnicos, el funcionamiento fue tan óptimo del escáner que, o sea, tuvimos un error menos del 1%, un error en no transmisión, que eso conlleva más a la conectividad que al equipo como tal. Bueno, pero ahí el gerente de Mapa Soluciones acepta que están en pláticas, tratando de comprobar que sí funcionaron los escáneres a las autoridades del Ministerio Público. Bueno, eso fue en la elección pasada, que están investigando a Mapa Soluciones. Vamos ahora a lo presente. Las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, de Libre, Ana Paola Hall, del Partido Liberal, han dicho que el contrato a la empresa MSA se firmó para evitar contrataciones directas y manipulación de los resultados electorales. Recuerden que el comisionado presidente, Kelvin Aguirre, votó en contra, pero ellas por mayoría eran 2-1, entonces se le otorgó a MSA el contrato. La expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, afirma que el contrato con la empresa MSA para la transmisión de los resultados se aprobó por mayoría de votos, porque su postura era que no iban a permitir que se hiciera una contratación directa que atentara contra la democracia del país. Si no se firmaba el contrato, ir a una contratación directa. ¿Qué implica una contratación directa? Todos lo saben. De dedo no vamos a adjudicar un software de transmisión de resultados electorales preliminares. La unidad de compras y contrataciones trabaja en este momento con base en la sesión de pleno celebrada ayer
en una reunión con la empresa para poder establecer las cláusulas en ese borrador de contrato que garanticen la seguridad del CNE. Rixi Moncada, que votó conjuntamente con Hall, expresa que han vencido una vez más el bloqueo a las elecciones. Grupos oscuros quieren comicios estilo 2017. No lo vamos a permitir, sentencia. Derrotamos de nuevo la obstrucción y se ha ordenado ya la suscripción del contrato para que haya transmisión de resultados preliminares el día de la elección. Por su parte, el consejero presidente del órgano electoral, Kelvin Aguirre, que votó en contra, se desmarca en caso de haber ilegalidad en la contratación de la empresa MSA. Sin garantía bancaria, son 140 millones de lempiras los que están en riesgo, además de la credibilidad de los resultados, advierte. Yo voté en contra de la aprobación del contrato con esta empresa, en razón que no pudo cumplir con la garantía de cumplimiento del contrato que nosotros aprobamos en los pliegos de condiciones de manera unánime. Esta polarización a lo interno del CNE obedece a la injerencia partidaria, expresan analistas. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bueno, dice Rixi, la abogada Rixi y la abogada Ana Paola, que ellas, para evitar un fraude, hicieron esa contratación para que no se hiciera directamente. Pero el ahora presidente nacionalista, Kelvin Aguirre, dice que esa empresa no cumplía los requisitos y que por eso él votó en contra. Sigue las diferencias entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pero está claro que se han unido en la votación y en otros temas los del Libre y los del Partido Liberal, representados por Rixi Moncada y Ana Paola Hall, respectivamente, contra el Partido Nacional que representa Kelvin Aguirre. Continuamos, Ivette. Pero según los expertos, estas últimas decisiones que han sido tomadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, pues evidencian que han quedado atrás esas viejas prácticas que empañaban los procesos electorales. Veamos. A pesar de las diferencias políticas a lo interno del Consejo Nacional Electoral, se ha evidenciado que el bienestar del país debe de prevalecer para continuar con el cronograma electoral y desarrollar unas elecciones transparentes y confiables, según expertos. He sabido que el pueblo hondureño quiere tener, como en todos los países serios del mundo, el mismo día tener al menos un estimado confiable de cómo fue el resultado de las elecciones. En años anteriores se evidenciaba que las decisiones eran tomadas únicamente por una fuerza política. Esto en la actualidad al parecer ha desaparecido para dar paso a decisiones colegiadas en un ambiente de debates y posiciones precisas en temas sumamente importantes para el país. Es un avance desde que hay 3 organizaciones partidarias que conforman el Consejo Nacional Electoral, el partido en el poder, el Partido Nacional, no puede con ellas, particularmente con nuestras consejeras, que son 2 mujeres dignas y que representan muy bien a nuestra ciudadanía. Otros manifiestan que quizá lo más correcto no sea politizar un ente tan importante para la democracia en Honduras, por lo que se espera que antes de cualquier interés político se interponga el deseo de desarrollar un proceso electoral diferente al de años anteriores. No generar crisis innecesarias, porque el país sí requiere de estabilidad política y de fortalecimiento de las instituciones democráticas para que entre en una senda verdaderamente de un desarrollo sostenible. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y a criterio de los analistas, los tropiezos en el proceso electoral obedecen al manoseo de las cúpulas políticas. Para el director del Centro de Documentación de Honduras, Víctor Mesa, todos los obstáculos que ha venido sufriendo el proceso electoral general obedecen al manoseo cínico y descarado que realizan con todo descaro grupos oscuros de las cúpulas partidarias. En esencia, son el resultado directo de la manipulación abierta, la intromisión abusiva e indebida que las cúpulas partidarias hacen en el funcionamiento que debería ser normal. De su parte, el exfiscal Edmundo Orellana, que concuerda con la postura de Mesa, expresa que esta intromisión política sectaria ha llegado hasta el Consejo Electoral y Registro Nacional de las Personas, allanando el camino a una posible crisis postelectoral que solo saciaría intereses partidarios de unos pocos. De lo que ocurra en las elecciones, los responsables son los partidos políticos
y con ello lo único que favorecen es al continuismo. Mientras sigan los políticos al mando de las instituciones electorales, no se puede esperar nada diferente. Hay quienes ganan más con la anarquía y el desorden, afirma este analista. Hay un grupo interesado que no quiere elecciones. ¿Y quiénes son? Los que tienen capacidad de hacer desorden. Porque ante no elecciones, ¿qué es lo que se presenta? El caos. En Río Revuelto, ganancia de politiqueros, lamentan desde sociedad civil. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Gracias, Kimberly. Por otro lado, les informo que cientos de empresas de capital extranjero siguen a la espera de lo que va a pasar en Honduras en el proceso electoral de noviembre y han preferido detener sus inversiones para este año. Algo muy difícil para miles de hondureños que en este momento carecen de un puesto de trabajo, aseguró el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Estoy hablando de Armando Urtecho. Bueno, mire, hay un montón de gente que está haciendo fila para venir aquí a generar empleo. Mientras no pasen las elecciones y no esté seguro qué es lo que va a ocurrir en noviembre, no habrá inversionistas. Los pocos que están viniendo son de los que ya hicieron desde el año pasado, como lo que ocurre hoy con IBEX. Pero nosotros creemos pues que quienes más deben de preocuparse por establecer las mejores condiciones para que venga la atracción de inversiones y se generen empleos, que son los que necesita el país, son los políticos. A varios sectores, inversionistas nacionales y extranjeros, esta tensa previa que hay para las elecciones generales. Unos dicen que va a haber relajo, ojalá que no. Otros dicen que van a haber, que no serán elecciones limpias. Otros dicen que serán elecciones limpias. Todavía seguimos sin tarjeta de identidad. Ya debe estar por vencerse el plazo, ya venció de la vieja tarjeta de identidad, pero no todos los hondureños tienen la nueva tarjeta de identidad. Ante todo esto, hay gente que quiere comprar una casa, no, hay que esperar que pasen las elecciones. Va a poner una empresa, va a ir a Honduras a invertir, voy a esperar que pasen las elecciones. Así están las cosas, nos dice Odalia Urbina. Mientras no pasen las elecciones y no esté seguro qué va a ocurrir el 28 de noviembre, no habrá inversionistas, afirmó el director del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Armando Urtecho. Ante esas declaraciones, sectores respaldan y consideran que el país no ha podido solventar la situación política, social y económica que sigue afectando a los empresarios. Es una certeza de que si no existe un proceso electoral libre, transparente, democrático, que dé cierta certidumbre a los votantes, a la mayoría o a la sociedad entera, no existe la posibilidad de que seamos atractivos a las inversiones, no existe la posibilidad que alguien que cuando observe que el país se va deteriorando en materia institucional, en procesos totalmente corruptos o totalmente no libres, no transparentes, pues al final va a repensar en instalar los capitales, ¿no? Hay quienes consideran que el proceso electoral no ha generado un ambiente de certeza, estabilidad y respeto en los últimos años, y los inversionistas se abstienen de invertir en el país por los riesgos económicos que contrae. Un clima de estabilidad, de confianza, de tranquilidad, de certitud, de respeto en la ciudadanía, y no están conscientes de eso, entonces los inversionistas sencillamente, en un caso como el nuestro, se abstienen precisamente de arriesgar sus capitales. Por otro lado, son del criterio que hay múltiples factores para generar un miedo infundado y que ha sido causado por los políticos que tienen la responsabilidad de brindar certitud. Hay demasiada inseguridad de todo tipo, social, política, económica, electoral. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Gracias, Odalia. Ahora voy con Fernando Arteaga. Hay muchos que están cuestionando, algunos que aspiran a cargos de elección popular, en especial a muchos que aspiran a reelegirse en el Congreso Nacional de la República y otros que desesperadamente buscan ocupar un curul en el soberano Congreso Nacional de la República. Vamos, Fernando.
En medio de las campañas políticas, temas de verdadera importancia deben de ser discutidos en el Congreso Nacional y lo están siendo. Sin embargo, al parecer, diputados que buscan reelegirse se han olvidado de sus funciones en el Poder Legislativo y piensan únicamente en la política. Hasta hay algunos que tienen muchísimos periodos como parlamentarios y sus aportes han sido insignificantes. Los principales fuerzas políticas en el Congreso Nacional deben de quitarse la camisa de cada partido político, deben de ponerse la camisa de Honduras. Al menos 75 actuales diputados de todo el país y todos los partidos se encuentran activos en sus campañas políticas para poder seguir ganando los jugosos sueldos que contempla ser congresista, pero que en muchos casos solo ha sido el pago porque las iniciativas solo surgen antes de las elecciones. El Congreso ha dejado mucho que desear, ¿verdad? Porque no ha hecho gran cosa y que ahí todos están señalados, principalmente los de la bancada del Partido Nacional están señalados como corruptos. En esta semana se aprobó un fondo de alivio al transporte, así como un subsidio en temas energéticos. Sin embargo, hay otros puntos importantes como la aprobación de la ley procesal electoral que es indispensable se preste atención en el Congreso Nacional. La ley procesal es el instrumento que va a tener el Tribunal Electoral para poder dirimir las diferencias, las controversias y resolver los recursos que se le presenten a raíz de las quejas que se tengan por el resultado de las elecciones o por la forma en que se llevó a cabo las elecciones. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y es momento de presentarles nuestro panorama nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Desde el Consejo Hondureño de la empresa privada se preguntan, ¿qué van a inaugurar en el aeropuerto de Palmerola si la obra está sin concluir? Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. El gobierno francés exigió al titular de la Organización Mundial de la Salud que cumpla su promesa de un plan de acción para combatir los abusos y explotación sexual de empleados de la OMS, luego de que investigadores independientes recibieron cientos de denuncias derivadas de la respuesta de la entidad en un brote de ébola en el Congo. Un panel creado por encargo de la OMS informó que había identificado a más de 80 personas acusadas de abuso sexual y confirmó que 21 de ellos trabajaron para la Agencia de Salud de la ONU durante el brote. Algunos observadores dijeron que Congo es el escenario del mayor escándalo de su tipo en la historia de las misiones de campo de la ONU. El Ministerio del Exterior francés exigió al director general de la OMS, Tedros Adhanom, que tome medidas en 10 días, menos de una semana después de que Francia, Alemania y otros países de la Unión Europea lo postularan para un segundo quinquenio en el puesto. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Y en nuestro segmento de salud le informamos que autoridades de la Secretaría de Salud anuncian una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para el personal que está en primera línea. La Secretaría de Salud Pública CESAL anunció que frente a la confirmación clínica que el nivel de anticuerpos en médicos y demás personal de la salud en primera línea ha bajado después de 6 meses de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, se procederá en noviembre a aplicarles la tercera dosis de refuerzo. En base a que se vayan aumentando las coberturas de vacunación en la población meta, aplicar una tercera dosis a los colegas, a los trabajadores de la salud que están en primera línea y sobre todo aquellos trabajadores de la salud de primera línea que tienen una comorbilidad. Se explicó que el riesgo es mayor para el personal de la salud en primera línea porque muchos de ellos padecen enfermedades de base como diabetes, hipertensión arterial, afecciones renales y sobrepeso, entre otras, que los hace blanco fácil del virus, aunque ya tengan sus 2 primeras dosis.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en aplicar primera dosis a personal de salud de primera línea. Incluso el FDA ha aprobado que la tercera dosis de Pfizer se aplique a mayores de 65 años. El Colegio Médico ha estado solicitando que se aplique una dosis de refuerzo al personal de salud que esté en primera línea y a las personas que están con, los de la tercera edad. Se explicó que son más de 2.000 profesionales de la salud que están en la primera línea de combate contra el COVID-19 que urgen una tercera dosis. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades de salud por inocular al mayor número de sanpedranos, un 67% no se ha aplicado la segunda dosis de la vacuna, cosa que podría provocar no solo una pérdida del inoculante, porque debe de reiniciar con el protocolo, sino que corre riesgo de quedarse con una falsa sensación de seguridad frente al temible virus. El 96% correspondía a primera dosis. Acudieron personas con aplicarse su segunda dosis, pero siempre cuando hay una apertura de campaña, la primera dosis es la que mayor se coloca, por lo que sí hacemos el llamado a la población que también acudan por su segunda dosis de vacunación. Pues realmente la inmunidad de la vacuna se completa cuando ya hemos culminado el esquema, cuando ya tenemos las 2 dosis de vacuna y 15 días después ya el cuerpo pues se adapta a todo lo que implica la vacuna. Y como resultado de la campaña de vacunación contra el COVID-19 han disminuido hasta el 50% las atenciones de pacientes con COVID. La vacunación contra el COVID-19 de casi el 60% de afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social ha posibilitado que las atenciones a pacientes infectados por ese mortal virus se reduzca casi en un 50% en dicho centro asistencial, han confirmado autoridades. Se han cerrado 3 salas dedicadas a pacientes COVID, que eso implica un aproximado de 100 camas que se han recuperado para los demás pacientes. Recuerden ustedes que estos 2 años de pandemia ha provocado que se desatienda otras enfermedades o otros pacientes que necesitan atención para cirugías, etcétera. Se explicó que la situación también se repite en la regional del Seguro Social en San Pedro Sula, donde de 300 atenciones diarias por COVID-19 actualmente se atienden unos 80 pacientes, aunque a veces la cifra baja, más aún sostienen sus representantes. Realmente la merma o la disminución de la cantidad de casos COVID ha comenzado hace aproximadamente unos 8 o 10 días. En el cual se ha disminuido casi un 50% de los pacientes que hemos tenido hospitalizados. El Seguro Social va en descenso. En este momento estamos a 50% de capacidad en los hospitales y las unidades de cuidado intensivo prácticamente solo tienen 2 pacientes. Se explicó que en la medida que más personas sean inoculadas con las 2 dosis de la vacuna, las atenciones por el mortal virus también bajarán en otros centros asistenciales públicos y privados. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Les informo que el gobierno, decide mantener el subsidio a la tarifa eléctrica. Ayer salió molesto el presidente Hernández con los miembros de la CRE que habían aumentado un porcentaje que al final iba a golpear a usted, a mí y a todos los que consumimos energía, producto de esos incrementos. Él les dijo que no lo hicieran. Hace un mes y medio, en este noticiero entrevistamos al presidente Hernández que paró a los de la CRED, pero ayer lo habían vuelto a hacer y los ha vuelto a parar. También se ha congelado el precio del gas LPG. Mucha gente cocina con gas LPG y esto también sin duda es importante para la economía familiar. Recuerdo que me hablaba alguna gente de Sudamérica y me decía que en muchos países sudamericanos la gente consume gas para cocinar porque es mucho más barato que la energía eléctrica al momento de la cocinada de los alimentos. Vamos con este informe que presenta el periodista Víctor Valladares.
El ministro de Energía, Roberto Ordóñez, dio a conocer los alcances del subsidio aprobado por el gobierno y que evita más alzas en el precio de la tarifa eléctrica y el gas LPG en el país. El suministro de la electricidad es un servicio esencial para el desarrollo de una vida digna en la sociedad actual y para el desarrollo del país, lo cual implica que se debe garantizar su suministro, calidad, continuidad y su seguridad. Se trata de proteger a un gran segmento de la sociedad hondureña que en este momento enfrenta serias dificultades en sus finanzas, aseguran las autoridades. De tal forma que este tercer trimestre, sobre todo porque Honduras ha sido azotado por estas dos huracanes y esta pandemia, no estamos ahorita, tal como lo dijo el presidente, en condiciones de golpear al pueblo hondureño. En el caso particular de la tarifa eléctrica, el subsidio beneficia a unos 600,000 abonados de acuerdo a las estimaciones. Son como alrededor de 600,000 clientes que salen beneficiados con este subsidio y nosotros esperamos que esto abarque más y que se focalice más a los estratos sociales más bajos. La vigencia de esta medida quedó establecida hasta el 31 de diciembre del presente año y abarca a los abonados residenciales cuyo consumo sea menor a los 300 kilovatios hora, pero también a la pequeña y mediana empresa. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Por otro lado, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, sancionó el decreto de ley aprobado por el Congreso Nacional que evita el incremento a la tarifa energética que golpearía, como les decía hace poco, groseramente el bolsillo de los hondureños. Hernández también hizo un llamado para tomar en cuenta el sufrimiento que atraviesan varias personas y que hay que ayudar. Les dije a los comisionados de la Comisión Regulatoria de la Energía, no procede el aumento a la tarifa de la energía. Y aquí está ya el decreto, lo estoy firmando, para que aprendan que es importante tomar en cuenta y ser sensible al dolor de la gente, lo que está sufriendo la gente. Tenemos que apoyar a la gente en este momento y no fregarla más. Así es de que lo estamos firmando para que rápido me lo lleven a la Gaceta y sea ley de la República. Gracias otra vez al Congreso por actuar rápidamente. Saludos. Bien, así se expresaba el presidente Hernández sobre este tema del incremento a la energía. Pero vamos al norte del país. Un grosero aumento a la carga de maíz sería de 100 lempiras. Herlin Díaz. La carga de maíz en los mercados de San Pedro Sula sigue por las nubes, ya que se ha incrementado en 100 lempiras, lo que viene a tener un valor de hasta 900 la carga en algunas bodegas. El de maíz está a 4.30, ya día está el maíz así, a 4.30 el quintal, siempre se ha mantenido a ese precio. Anteriormente pues estaba hasta 3.80, ¿se podía conseguir? Sí, antes sí, de 3.80, 400, pero el maíz ahorita ha tenido un incremento que es exagerado. Las autoridades de la Secretaría de Agricultura creen que son los denominados coyotes que se están aprovechando y generan la especulación para generar desabastecimiento e incrementar el precio. Si ocurre algún tipo de especulación, yo le aseguro que en las bodegas existe maíz. Además, el Lima tiene suficiente seguridad alimentaria, tiene su reserva. Para si en algún caso empieza a escasear, ellos sacan su reserva. Por los momentos tendrán que seguir aguantando los precios que les imponen los distribuidores de maíz, según los locatarios, porque hasta este momento inicia a salir la cosecha de primera. Poco está entrando ahorita al mercado maíz. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? ¿Por producto de qué? Es que no hay mucho maíz. No sé, bueno, a ver, aquí yo lo dicen que no hay mucha producción, a ver, no sé por qué es que no trae mucho. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, en nuestras emisiones anteriores hemos estado dando a conocer que pronto se inaugurará el aeropuerto de Palmerola, pero nuestro compañero Herlin Díaz nos informa que lo que no logró pues parar de Industria de Comercio el incremento, bueno, de esta carga de maíz, pero desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, escuche lo que han dicho. Ellos están preguntando qué van a inaugurar
si en el aeropuerto de Palmerola aún no se concluye nada. Veamos. Abogado, pero que se va a inaugurar entonces el próximo 15 de octubre ahí en Palmerola. No sé, eso pregúntele al presidente de la República, porque es el que ordenó la apertura el 15. Esta es la pregunta que surge desde la iniciativa privada del país ante el anuncio que el próximo 15 de octubre se tiene previsto la inauguración de la terminal aérea de Palmerola, pese a que se mantienen inconclusas las obras establecidas para la operatividad de esta terminal aérea, aún sin contar con otros elementos que son requisitos básicos en cualquier aeropuerto internacional. Bueno, toda inversión es buena, pero tiene que dar seguridad. Y en el caso de Palmerola, creemos que ni siquiera la torre está terminada, no está certificada, no la ha certificado la IATA. Entonces, no creemos que vaya a iniciar el 15 de octubre. Creemos que dejemos que la empresa termine a hacer todas las acciones, pero no apresuremos pasos porque podrían ser perjudiciales para la industria de aviación y la seguridad de los pasajeros. Las estimaciones en cuanto a rentabilidad de esta terminal aérea para el país es otra de las grandes interrogantes que permanecen entre los hondureños y en particular entre los profesionales de la economía. Porque los resultados financieros de una alianza público-privada en donde el Estado terminó poniendo casi el 50% de la inversión que se hizo de más de 200 millones de dólares, se hizo sobre bases muy endebles. Se hizo sobre una proyección de pasajeros muy por encima de lo que realmente sucedía en Toncontín. Todo lo anterior ya genera dudas, además, en algunos diputados del Congreso Nacional, que esperan que esta no sea otra obra fallida donde han invertido millones de recursos del pueblo hondureño. Ese es uno de los temas, ¿verdad? Cómo realmente estos proyectos son capaces de poder resarcir la visión que se ha tenido para para pagar esos créditos que se han convenido, y lo otro es la inversión, que no es una inversión solamente hecha desde los fondos de Honduras, sino que son préstamos que están alrededor de todo esto. O sea, que eso tiene un análisis más detenido, y lo que quisiéramos todos los hondureños es que ninguno de este tipo de empresas que se hacen, como el caso de Palmerola, es una empresa que se hace, no llegue a fracasar. El peligro de que Toncontín se quede sin aduana es otro señalamiento que surge desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, así lo han dado a conocer los empresarios respecto a esa inauguración del aeropuerto de Palmerola. ¿Aún no está listo? Pues no, se debe de inaugurar según los expertos. Con un crecimiento urbanístico, pero con muchos desafíos por desarrollarse, pues este día Tegucigalpa arribó a sus 443 años de fundación. En el marco del 443 aniversario de fundación, con avances en la modernidad y desigualdades sociales, Tegucigalpa arriba a un aniversario más, siendo considerada por historiadores como un pueblo minero que no estaba preparada su infraestructura y sociedad para convertirse en la capital de Honduras. Este nombramiento de capital del estado de Honduras convierte en Tegucigalpa entonces en lo que ahora es, una ciudad que no estaba preparada para ser capital, ni geográfica, ni política, ni económicamente, y va teniendo esta responsabilidad. El sentir y pensar del pueblo capitalino es que generen más fuentes de empleo, mayor acceso a la salud, educación y desarrollo de sus comunidades, las que no cuentan ni con los servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Salud, trabajo y educación, esas tres cosas como ciudadano. Sí. Por su parte, el edil capitalino asegura que deja una capital nueva, moderna, con obras de infraestructura, aunque queda en deuda con el desarrollo de represas como la del río El Hombre, necesario para mejorar el acceso al agua potable de miles de capitalinos.
y el próximo mes recibimos ya las bases para poder licitar. No me quiero ir sin dejar licitado Río del Hombre, que son 30 millones de metros cúbicos. Con esto la ciudad va a tener la oportunidad, no es de la noche a la mañana que se construyen las represas, pero la ciudad va a tener la oportunidad de poder tener agua en los próximos 10, 18, 24 y 36 meses. El crecimiento desordenado debido a la falta de inversión en un plan de ordenamiento poblacional es una de las falencias que han tenido todas las administraciones edilicias. A veces es mejor hacer ordenamiento territorial que invertir en un montón de obras que son caras de infraestructura. En medio de todas las falencias que atraviesa el pueblo capitalino, día a día se levanta a trabajar a pesar de las circunstancias, demostrando que se han ganado el derecho de engrandecer a su amada capital. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. La información más reciente confirma lo sangriento que fue el enfrentamiento dentro de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del país. En un comunicado en su cuenta de Twitter, el Servicio de Atención de Privados de Libertad confirmó la trágica cifra de más de 100 reos fallecidos y 52 heridos en esta jornada violenta. El ataque arrancó a las 9:30 de la mañana del martes. 50 presos de los pabellones 8 y 9, cuyos cabecillas son los lobos y tiguerones, rompieron una reja del pabellón 5, dominada por los choneros. Por el orificio ingresaron armas y cruzaron hasta el patio. Ya adentro, con cuchillos, fusiles y granadas, asesinaron a los reos que no se dejaron someter. Pero ahí empezó la guerra entre mafias, auspiciadas por los cárteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Mientras la tarde de este miércoles, cientos de familiares de los presos asesinados llegaron a los exteriores de la morgue. La incertidumbre se apoderó de ellos porque pasaban las horas y no tenían información oficial sobre la identificación de los cuerpos. La policía indicó que a los reos que fueron decapitados les están realizando pruebas técnicas. La identificación dactilar más los nombres, con eso se verifica si eso no es. La Fiscalía anunció que se investigan estos crímenes que serían el resultado de una guerra entre mafias que operan dentro de esta cárcel. La penitenciaría del Litoral tiene capacidad para 4.500 reos, sin embargo en este centro carcelario hay más de 9.000. Cárceles mexicanas, argentinas, en Latinoamérica, así es el tema de las cárceles. Vamos de vuelta a Honduras. El fiscal general de la República, el abogado Óscar Armando Chinchilla, juramentó a María Tejada Pineda como la nueva directora general de las fiscalías. El fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, juramentó este miércoles a la abogada María Tejeda Pineda como la nueva subdirectora general de Fiscalías, quien cuenta con una amplia experiencia en el combate a delitos contra la corrupción. Durante 16 años, Tejeda Pineda ostentó cargos como agente de tribunales en la Fiscalía Especial de la Niñez, Fiscalía Especial del Medio Ambiente, Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y la Unidad Especializada contra Delitos Electorales. Asimismo, logró dar continuidad y judicializar varias líneas de investigación de alto impacto social en el caso del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estuvo asignado durante 6 años como la jefa de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, último cargo que encabezó antes de tomar su nueva responsabilidad en la Dirección General de Fiscalías. La promesa de ley de la profesional del derecho fue tomada por el fiscal Óscar Chinchilla Vanegas, el director general de Fiscalías José Mario Salgado Montalbán y el secretario general José Luis Cayetano Calderón. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Gracias, Jonathan. Entonces, la abogada María Tejada Pineda como la nueva subdirectora general de Fiscalías. Por otro lado, en Virginia, Estados Unidos, capturan al 9º implicado en el asesinato del italiano Giorgio Scanu, esto en Yusguare, Choluteca. Iris.
Después de haber sido capturado por la Interpol en Virginia, Estados Unidos, este día llegó al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula el noveno implicado en el crimen del italiano Giorgio Escanu, quien murió linchado por una turba en Yusguare, Choluteca, el 8 de julio de este año. La persona detenida es una persona del sexo masculino de 39 años de edad y se le ha logrado dar detención en el estado de Virginia, Estados Unidos, gracias a la alerta roja internacional emitida por nuestros agentes de Interpol Honduras. Según la policía, este implicado, identificado como Marvin Méndez, de 39 años, huyó del país tras el lamentable hecho que conmocionó a la sociedad hondureña. Nuestros agentes de investigación, al momento de ejecutar la orden de captura, se dan cuenta que esta persona ha salido de nuestro territorio tratando de evadir la justicia hondureña, razón por la cual es que se emite la alerta roja y es esta la que nos permitió darle detención. La muerte del italiano se originó luego que éste le quitara la vida a un anciano de la comunidad, donde los pobladores enardecidos reaccionaron con piedras y palo, incendiando la vivienda del extranjero y provocando su muerte. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Seguimos con Iris Urbina en vivo. En la Rivera Hernández, violencia esta noche. ¿Qué ha pasado, Iris? Adelante. Gracias, licenciado Raúl. En efecto, hay un doble crimen se ha registrado esta noche exactamente en la colonia Llano de Sula del sector Rivera Hernández de la capital industrial, donde una pareja ha sido asesinada por sujetos desconocidos. Esta pareja se encontraba en el interior de una cuartería. Precisamente los cuerpos tanto de este hombre y de esta mujer quedaron a la par de una cama extra en el cuarto donde ellos residían. Hasta este momento las autoridades policiales no han establecido el móvil de este doble asesinato que se ha registrado esta noche aquí en el norte del país. Por supuesto, se están realizando las investigaciones correspondientes para poder establecer por qué les quitaron la vida y por supuesto poder dar con los responsables de este doble asesinato. A esta hora de la noche el hombre que ha perdido la vida ha sido identificado por familiares que precisamente llegaron a la escena, el cual lo han identificado como Efraín, de 51 años de edad. Efraín Velázquez es el nombre que han brindado los familiares, mientras que la fémina aún no ha sido identificada. Los elementos a esta hora de la noche sobre este doble asesinato en relación a esta pareja en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. Con esto retorno con ustedes. Bien, lamentable la violencia en el norte del país. Quiero informar que ha sido hospitalizado el expresidente Porfirio Lobo. Los informes que tenemos desde el hospital es que está estable el presidente Porfirio Lobo Sosa. Continuamos con más información, lamentablemente, con más violencia, Ivette. Así es, licenciado, es que aquí en Tegucigalpa en las últimas horas se han disparado los hechos violentos. Giovanni Villalobos nos cuenta. La violencia sigue imparable y en este caso se trata de la capital, donde en menos de 24 horas 8 personas fueron asesinadas. Para el caso en la zona de Cantagallo, donde de varios balazos acabaron con la vida de Wilmer Joel Funes Ochoa, quien laboraba para una radio de la capital. Asimismo, en la aldea Soroguara, con sus manos atadas y varios impactos de bala, fue encontrado Gustavo Amador Méndez. Mientras tanto, en la colonia Abraham Lincoln, cuando se dirigían a su trabajo en horas tempranas, un desconocido a bordo de una motocicleta disparó sin piedad contra la humanidad de los hermanos Wilmer Alexander y Ariel Murillo Duarte. Su padre lamenta este trágico hecho, pues sus hijos se dirigían a sus labores como obreros en una cantera, oficio que aprendieron desde niños. Me imagino cuando lleguen mis hijos allá, porque la verdad de las cosas, no sé ni por qué esta gente actúa así con ellos. A ver, ellos dicen que es un asalto, pero a ver, eso lo dio. Las cifras oficiales revelan que en lo que va del año han perdido la vida de manera violenta 2.697 personas, 163 más que el año anterior a la fecha. De estos, en la capital, 23 en las últimas 72 horas. Solo en la Dirección de Ciencia Forense se han practicado 1.379 autopsias que corresponden a la zona central, sur y oriente del país. De lunes al día de ayer se hace un total de 23 cadáveres.
Quienes estudian el fenómeno social atribuyen esta escalada de muertes violentas a la falta de atención integral de prevención y en las zonas denominadas calientes, y eso debe cambiar. De lo contrario, la situación es desalentadora. Estudiar a fondo y brindar, repito, en los lugares concretos, en el barrio, sobre todo en la colonia. Los equipos de investigación de la Unidad de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, con las pesquisas en las escenas del crimen, iniciarán las diligencias para dar con los autores de estos hechos criminales. Como parte de las primeras diligencias se han efectuado inspecciones, igualmente toma de declaraciones de testigos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y en la misa de conmemoración de los 443 años de Tegucigalpa, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez ha hecho un llamado a la sociedad a poner un alto a la violencia y a la corrupción que mantienen en contraste la zozobra en este país. Nuestro país es un país de gente buena y no podemos decir que estamos lejos de Dios por un puñado de delincuentes y criminales. El máximo representante de la Iglesia Católica en Honduras, en la homilía en conmemoración a San Miguel Arcángel, protector de Tegucigalpa, envió un mensaje a la conciencia de quienes nos gobiernan y de aquellos que buscan un cargo de elección popular, así como de la sociedad en general, en el que nos llama a ser más conscientes y predicar con el ejemplo. No podemos decir que un país es cristiano donde lo que triunfa es el crimen, la muerte, todo el negocio de la droga y no se usa el poder para el bien común. Y parece que el no robar no existe. Mensaje que es aplaudido por diversos sectores de la sociedad, ya que la actual crisis que atraviesa el país es responsabilidad de unos pocos que han concentrado el poder sin beneficiar a la mayoría. Es una reflexión correcta, tenemos que parar nosotros el comportamiento que está desbordando a la sociedad, empujándola hacia una descomposición social. Politólogos aseguran que con este tipo de mensajes que ha enviado el cardenal en las últimas semanas, le está haciendo un llamado a la conciencia a la población para que elijan bien a las nuevas autoridades que dirijan el destino del país en el próximo proceso electoral. Que hoy día les están advirtiendo a sus seguidores que tomen conciencia y que en las próximas elecciones voten de forma consciente. Más bien él propugna por la paz, por el respeto a la vida, por respetar las instituciones que hemos tenido durante muchos años en el país. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y escuchen bien, en un hecho confuso, un hombre llegó esta mañana a una discoteca de San Pedro Sula a rescatar a su esposa, quien presuntamente estaba raptada. Herlin. Un angustiado hombre se hizo acompañar de efectivos de la Policía Nacional y militar para ir hasta un bar del barrio Medina de San Pedro Sula a rescatar a su exesposa porque supuestamente estaba raptada, pero la supuesta agraviada departía amenamente a plena luz del día con unos amigos. Yo estaba aquí por mi asunto voluntario nada más, pero nada que ver. Lo que sí le puedo decir que unas tardes más horas vino mi ex marido aquí a molestar, ¿va? Pero los muchachos igual, ellos no pandilleros ni nada que ver, o sea, ellos me defendieron por cualquier varón usted lo haría. Si usted mira que una mujer la vienen a agredir, usted la defiende. Tampoco aquí estaba tomándome una que otra y ya estuvo disfrutando y relajándome, porque tuve un día muy acreteado. Los agentes policiales procedieron al registro del inmueble y se percataron que no había ningún secuestro, sino que la mujer, para olvidar las penas, se había refugiado en varias copas. Sí, exactamente, tenemos aquí para investigación nada más. No tenemos detenidos, sino que solamente los tenemos para investigación. Al momento del allanamiento habían varios sujetos que compartían con menores de edad y fueron detenidos para efectos de investigación, así como otros parroquianos que no se daban cuenta que la noche ya había terminado y el nuevo día avanzaba. ¡Me golpearon! ¡Casi me matan! ¡Casi me matan, jefe! Solo entró el hombre y mira aquí en el pecho. Casi me muero, por favor. Casi me muero. Y después me dijo,
el policía. No es así, hombre. Soy un hombre de bien. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Antes de irnos, les tengo una noticia, una buena noticia. Les contaba hace días que allá en Choluteca le habían robado a un ciclista alemán que recorría América Latina su bicicleta. Entiendo que el compañero Eduardo Maldonado Macías le había regalado una bicicleta, pero lo bueno que ya también encontraron la bicicleta con la que él hacía el recorrido, que entiendo yo debe ser una bicicleta especial. Pero que sea Cristina Costa, que nos informa desde Choluteca. Tras una rápida acción conjunta con ciudadanos de la zona sur del país, la Policía Nacional recupera la bicicleta que había sido robada a un ciudadano de origen alemán que realizaba deporte en esta ruta. Dicho ciudadano había continuado su viaje y al recibir el llamado correspondiente de la recuperación de su instrumento deportivo, retornó a la ciudad para recibir su valiosa bicicleta, que estaba bajo custodia de los agentes del orden. Luego de hacer la entrega al señor Lucas, este se mostró muy agradecido con la Policía Nacional por el enorme apoyo brindado y asimismo por el cariño demostrado por los hondureños. Cabe mencionar que agentes de investigación realizaron las diligencias necesarias para encontrar a los sospechosos de despojar de su bicicleta a este ciudadano alemán. La Policía Nacional continúa realizando trabajos para garantizar la seguridad de todas las personas que residen o visitan nuestro país. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Gracias a Cristina, pero gracias a la policía. Recuerdo que esa noche hicimos una llamada, porque da vergüenza, hombre, no es la primera vez que pasa. Gracias a la policía de Choluteca, gracias a los ciudadanos de Choluteca que buscaron ayudarle al alemán, porque qué mal nos vemos, como mal se han visto los ciudadanos chilenos de una zona fronteriza que quemaron las pertenencias, la ropa, las tiendas de campaña de ciudadanos venezolanos que se habían refugiado. Hay un estire y encoge, unos a favor y otros en contra. Es más, los chilenos que están avergonzados ante esta actitud de un grupo de ciudadanos que quemaron las pertenencias de gente de Venezuela que estaba refugiada allí en una de las ciudades cercanas a la frontera Venezuela-Chile. Bien, eso pasa. En el deporte hoy, Ronaldo vuelve a mostrar ser un gran goleador, un hombre que se cuida muchísimo porque a esa edad, hace muchos años nadie jugaba a ese nivel. El Manchester ha ganado con dificultades al Villarreal de España. Por cierto, vi una jugada donde cuando todavía estaban 1-1, que casi en la raya sacaron los del Manchester, pero al final Ronaldo, superando ya el minuto 90, marcó el 2-1 que dio la victoria. Mientras tanto, el Benfica pone a Koeman, el entrenador del Barcelona, que ya lo deben de sacar. Ha perdido 3-0 el Barcelona, hizo un cambio, metió un muchacho muy joven, sustituyó a Piqué, que pienso ya tiene que retirarse también, pero Koeman o los jugadores le están haciendo la cama o él no es el entrenador para este Barcelona que está necesitando oxígeno, igual que el Real Madrid. Muy mal los dos grandes equipos españoles en la Liga de Europa. No andan bien. Este Benfica destacó un uruguayo, Darwin Núñez, que marcó 2 goles. Y Maratón, que le ganó al Estelí en San Pedro Sula de Nicaragua, entiendo está perdiendo 1-0. El otro día alguien me decía, no, en unos años también la vamos a pelear con Nicaragua, que ha mejorado muchísimo, mientras nosotros seguimos estancados. Los partidos 3 que vienen contra Costa Rica, Jamaica y México, ahí definen si vamos al Mundial o no. Y aquí hay que ganarle a Costa Rica, que no es fácil, aunque sea un equipo veterano, no es fácil, pero como siempre, adelante selección, ánimo a la selección, es la alegría que tenemos todos. Y ven. Así es, licenciado, nos despedimos, siempre agradeciéndoles por su fiel sintonía, por escucharnos por Radiovisión Honduras, el gallo de los deportes. Nos continúa ampliando sobre lo último del deporte nacional e internacional. Feliz noche.